Hace poco Macron visitó a Joe Biden en Washington para una cena de Estado y allí evidentemente le intercambió estas preocupaciones respecto a la ley de reducción de inflación, pero estamos viendo cómo esa cuerda sigue tensionándose por momentos y que todavía no hay ningún mensaje claro de poner fin a estas rencillas, a estas tensiones, a estas preocupaciones. Mientras tanto, ponemos el foco sobre el sector inmobiliario. Y nos preguntamos lo siguiente, ¿hay realmente un gran riesgo de recesión en el sector? El mercado inmobiliario mundial se enfrenta a una espiral de deuda de en torno a unos 175.000 millones de dólares. La caída en esta clase de activos se extiende y amenaza con desatar olas de turbulencias crediticias en toda la economía. Como decimos, hablamos de casi 175.000 millones de dólares en créditos inmobiliarios que afrontan dificultades. A medida que están aumentando los tipos de interés y que lo que conocíamos como dinero fácil desaparece, muchos mercados inmobiliarios están casi congelados y algunos prestamistas les dicen a los prestatarios que vendan activos o que se arriesguen a una ejecución hipotecaria en medio de las demandas de capital adicional por parte de los propietarios. Los niveles de angustia en el sector inmobiliario europeo están en su punto más alto en la última década y en parte debido a la disminución de liquidez. Los valores de las propiedades comerciales de Reino Unido, por ejemplo, han caído más de un 20% en la segunda mitad de 2022. En Estados Unidos la caída ha sido del 9%. La caída en las transacciones y el desarrollo del real estate, tanto comercial como residencial, inevitablemente va a acabar afectando al gasto en la economía real. Y a su vez esto podría representar un riesgo para el empleo y también para el crecimiento. En el gráfico que vamos a ver a continuación podemos ver cómo la industria del real estate, que es el que ven arriba, el que se va acercando a los 200.000 millones de dólares, presenta muchas más dificultades que otras. Vamos, por ejemplo, software y servicios están en torno a los 50.000 millones, igual que el consumo discrecional o servicios relacionados con salud, farma, tenemos telecomunicaciones, metales y minería. Ven como todos ellos, software y consumo discrecional, se están moviendo muy cerca de los 50.000 millones, al igual que, por ejemplo, servicios de salud. Pero es que todos los demás poco a poco van disminuyendo. Es que el que sobresale claramente, el que está, como decimos, pues afrontando unas dificultades significativas y que van en aumento, es el real estate. Como decimos, esta interrupción abrupta del dinero fácil, después de más de una década, además en este entorno de tipos bajos, ha empeorado el panorama para las empresas inmobiliarias. Además, en un momento en el que la pandemia ha cambiado la forma en la que trabajan las personas y viven. Los signos de una recesión están aumentando. Se está moderando en algunas regiones, por ejemplo en Europa podríamos decir que no estamos tan mal como esperábamos, pero en Estados Unidos los signos de recesión siguen ahí. Varios bancos estadounidenses predicen que las pérdidas crediticias van a crecer este año. Lo han dejado muy claro con los últimos resultados. Recordemos, cuando dábamos el pistoletazo de salida hace apenas una semana a los resultados empresariales, lo hacíamos con los bancos. ¿Cuántas provisiones han hecho? Bank of America señaló que 1.000 millones de dólares en préstamos inmobiliarios de oficinas prestan un riesgo elevado de incumplimiento. Wells Fargo espera que surja más estrés en este mercado a medida que se debilita la demanda. Pero más allá de Estados Unidos tenemos que mirar también a China. Allí se están produciendo retrasos en los proyectos inmobiliarios que están generando mucha preocupación en medio de las caídas de ventas en todo el país, boicots hipotecarios esporádicos. El gobierno ha cambiado su enfoque en las últimas semanas. Ahora va a permitir que las empresas inmobiliarias añadan más deuda como parte de una relajación, una suavización de la postura de las autoridades. Y esto se produce solo unos meses después de que el Fondo Monetario Internacional advirtiera sobre el riesgo de más incumplimientos entre los desarrolladores inmobiliarios de China, hambrientos de liquidez, mientras están luchando por terminar esos proyectos que están en construcción. Lo que nos dicen los expertos es que hay un desarrollo excesivo de real estate en China y que esto no tiene una solución rápida. Vamos a ver otro gráfico, porque después de muchos rescates necesarios durante la crisis financiera, los prestamistas en Europa han sido más cautelosos en el ciclo actual, otorgando préstamos a múltiplos de deuda más bajos que en el periodo previo a 2008.
Fue el atractivo de la deuda barata lo que llevó a los propietarios a acumular créditos después de la crisis financiera, comprando carteras donde el coste del préstamo era más bajo que el rendimiento. Y eso deja el real estate como el eslabón más débil del mercado basura de Europa, con una probabilidad de incumplimiento en los próximos 2 años de casi el 8%. Precisamente esa media de esa probabilidad de default, de incumplimiento, la tenemos reflejada en este gráfico y vemos perfectamente cómo el real estate, entre los bonos basura, es el que tiene ese mayor riesgo de incumplimiento y además es que destaca sobre el resto, que más o menos se está moviendo en una media de entre el 4 o inferior al 4%, mientras que el real estate se acerca al 8%. Como decimos, probabilidad de incumplimiento en los próximos 2 años de casi el 8%. Los reguladores ya advierten de que la menor demanda de espacio de oficinas desde la pandemia, el mayor coste de los materiales por los retrasos en la cadena de suministro y el aumento de los costes de endeudamiento hacen que algunos proyectos en Europa sean inviables. Ya lo venían advirtiendo. Una situación similar se está desarrollando también en Estados Unidos, donde los prestatarios exigen mayores descuentos que los que muchos vendedores realmente están dispuestos a ofrecer. Y este enfrentamiento sobre las valoraciones ha contribuido a que los bancos y otros proveedores de crédito sean más conservadores respecto a los nuevos préstamos. Los índices que miden la capacidad de los prestatarios para cubrir los pagos de intereses están bajo presión. Se trata de una dinámica que no se ha sentido desde los días de la crisis financiera. Hay expertos que ven motivos de preocupación. La propiedad es una variable importante de la recesión. Es la clase de activo más grande y está directamente relacionada con los presupuestos familiares. Esto significa que tiene consecuencias en el consumo. Lo que advierten los expertos es de que todo esto realmente supone un gran riesgo de recesión. Y dejamos el inmobiliario, pasamos al sector tecnológico.